Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en Behavioral Intelligence con Mara Sánchez. Hoy la misión es muy específica. Vamos a dominar, a desmenuzar por completo el elemento B-12 de la lista de tareas clínicas. Exactamente. Y bueno, eso significa identificar ejemplos de control de estímulos. O sea, suena súper técnico, de esos términos de laboratorio que te dan dolor de cabeza solo de leerlos. Pero fíjate que es literalmente el código fuente de por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Ujú. Es la arquitectura invisible de nuestros hábitos, de, digamos, absolutamente todo. Visualicemos este escenario que resulta bastante familiar para cualquiera. Es súper tarde en la noche, la oficina está completamente vacía y hay una taza de café sucia en la mano. Claro. El cansancio total, la fatiga manda ahí. Totalmente. La inclinación natural, dictada por ese puro cansancio, es simplemente dejar esa taza en el fregadero de la cocina y salir corriendo por la puerta. Sí, huir de ahí lo antes posible. Pero justo al bajar la taza, la mirada capta un pequeño trozo de papel amarillo, un post-it, pegado en los azulejos, con una frase muy simple. Dice, «Tu madre no trabaja aquí. Limpia tu desorden». ¡Wow! Un clásico de las oficinas. Sí. Y en una fracción de segundos, esa inercia de cansancio se rompe por completo. Se toma una esponja, se abre el grifo y se lava la taza. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Esa es la interrogante central. ¿Cómo es que un simple trozo de papel que no tiene fuerza física alguna posee el poder conductual de, digamos, anular el agotamiento humano y alterar drásticamente una acción motora? Esa es precisamente la magia clínica que nos reúne hoy. Para entender cómo ese papel controla el comportamiento, tenemos que establecer una regla fundamental de nuestra ciencia. A ver, adelante con la regla. El comportamiento jamás, y repito, jamás, ocurre en el vacío. Toda acción está anclada a un contexto físico o social. En los textos, el entorno se define de una manera fascinante. Es todo menos las partes móviles de un organismo. Espera, me encanta detenernos en esa definición. Todo menos las partes móviles. Eso cambia la perspectiva por completo. Sí, te obliga a ver el mundo como un gigantesco tablero de variables constantes. O sea, cada fotón de luz, cada cambio mínimo de temperatura en la piel, cada palabra impresa en un papel, es un estímulo potencial. Es energía interactuando con nuestros receptores. Exacto. Es un flujo constante de energía. Pero claro, el sistema neurológico colapsaría si respondiera a absolutamente todo. Literalmente explotaría. No podríamos procesarlo. Totalmente. Aquí es donde entra el concepto clave de discriminación de estímulos. Es la capacidad de distinguir entre múltiples señales en el entorno y, bueno, responder a unas y no a otras. Y este proceso de aprendizaje ocurre de una manera súper sistemática. A ver, pongámoslo en simple, un concepto en simple para nuestra audiencia. Las acciones se refuerzan en presencia de un estímulo específico y no se refuerzan en presencia de otros. Para visualizar ese mecanismo, vayamos al escenario clásico de la clínica, las tarjetas de ensayo discreto. El pan de cada día en terapia. Así es. Imaginemos un terapeuta que coloca dos imágenes sobre una mesa, una fotografía de un perro y una fotografía de un lobo. La instrucción verbal es señala el perro. Si el alumno toca la imagen del perro, recibe un refuerzo positivo inmediato. Exacto. Un pequeño premio, chocar los 5 o un elogio muy entusiasta. Esa imagen específica se está convirtiendo en lo que denominamos un estímulo discriminativo. O lo que en el examen de certificación y en todos los libros vemos con ese símbolo tan particular. La letra S mayúscula con una D minúscula como superíndice, el SD. El famoso SD. Es la señal inequívoca de que el refuerzo está disponible. Es la luz verde. Ahora, ¿qué pasa si frente a la misma pregunta el alumno toca la imagen del lobo? La respuesta se encuentra con algo llamado extinción. Sí. Y hagamos una pausa táctica aquí, porque este es un punto, un error común, donde la intuición suele fallar en los exámenes. Sí, este es un exam hack vital. La gente escucha la palabra extinción cuando hay una respuesta incorrecta y la mente salta inmediatamente a la idea de un castigo. 100%. Como si el terapeuta fuera a regañar al alumno, a decirle que no fuertemente. Pero la extinción no es un castigo. Para nada. El castigo implicaría agregar un estímulo aversivo para suprimir esa conducta. Exactamente.
La extinción es algo mucho más neutro. Es simplemente la retención de un refuerzo que previamente estaba disponible o que la persona espera. Es el cese absoluto de la recompensa. Si toca al lobo, no hay regaño, simplemente no hay premio. Silencio clínico. Es como el botón de un ascensor descompuesto. Me encanta esa analogía. Mecánica. Si presionas el botón y el ascensor no llega, no es que el panel te esté dando una descarga eléctrica en el dedo. Simplemente, el comportamiento ya no produce el resultado deseado. Y eventualmente el cerebro se da cuenta de la futilidad y dejas de presionar ese botón en particular. Se extingue la conducta. A través de estas repeticiones, recibiendo el premio con el perro y enfrentando la nada con el lobo, se aprende a discriminar. El perro se vuelve el SD y la imagen del lobo se convierte en un estímulo delta, un S delta, la señal de que el esfuerzo será inútil, la luz roja. Sí, pero a ver, hay una objeción filosófica que siempre surge. Si el entorno funciona solo emitiendo estas señales, ¿no estamos reduciendo el aprendizaje a una máquina expendedora? Claro, ¿es el ser humano tan robótico que solo reaccionamos a luces verdes y rojas? Ese es un debate profundo. La clave para no caer en el determinismo robótico es comprender que el SD no obliga a la persona a actuar, no fuerza físicamente tu mano. No es como el martillo del doctor golpeando tu rodilla para sacar el reflejo. No es condicionamiento pavloviano. Exacto. Lo que hace el SD es evocar una respuesta. Basándose en un historial de aprendizaje previo, altera la probabilidad. Le dice al cerebro algo como, oye, según tu experiencia pasada, si haces esto justo ahora, las probabilidades de éxito son altísimas. Tal cual. La persona sigue operando, pero el entorno altera esa probabilidad. Eso tiene muchísimo sentido en el vacío controlado de una clínica con tarjetas. Pero las tarjetas son estáticas, son de cartón. El salto real, lo difícil, es aplicar esto a la complejidad social humana. Mucho más complejo. Las personas no somos estáticas. ¿Cómo es que una persona viva, que respira y cambia de humor, se convierte en un estímulo para otra persona? Es aquí donde la ciencia se vuelve fascinante aplicada a la vida diaria. Hay un caso de estudio en los materiales de preparación que ilustra esto brillantemente. El escenario de Joan y el postre. Ese caso es revelador. A ver, la dinámica es esta. Joan, una niña pequeña, tiene la costumbre de pedir postres siempre que su madre está presente en la casa. Las peticiones son súper constantes. Pide y pide sin parar. Pero cuando es su padre quien está a cargo y la madre no está, Joan simplemente no pide postre. No articula ni una sola palabra al respecto. Y están en la misma casa, después de la misma cena. Si aplicamos la lupa clínica a este hogar, los padres dejaron de ser simples figuras de autoridad. Se han convertido en estímulos discriminativos altamente polarizados. ¿La madre funciona como el S de absoluto? Sí, el historial de Joan codificó que la madre señala una alta disponibilidad de refuerzo. Mamá igual a postre altamente probable. Por otro lado, la sola presencia física del papá en la habitación funciona como un poderoso S delta. Joan aprendió, empíricamente, que pedir postre frente a él resulta en negativa firme o extinción. Pero aquí surge una fisura lógica, una comparación clave que necesitamos dominar para cualquier examen de nivel avanzado. La gran trampa de la certificación. Al leer esto, la duda natural es, ¿no es todo esto simplemente motivación interna? Exacto. ¿Qué tal si Joan, casualmente, tiene más hambre o más antojo de azúcar en los momentos en que su mamá está cerca? ¿Cómo sabemos que es la madre el estímulo controlando la conducta y no la biología de la niña? Tienes que separar el control de estímulos de lo que llamamos operaciones motivacionales, las OM. Desglosemos esta diferencia, porque parece ser el eje sobre el que gira toda la ciencia de la conducta compleja. Empecemos por la alteración motivacional, la OM. Su función es alterar el valor temporal de un refuerzo. Dicta la magnitud de tu deseo en un momento dado. Si Joan lleva horas sin comer azúcar, su OM es altísima. El postre tiene un inmenso valor biológico. Pero el SD, la madre, no dicta qué tanto quiere Joan el postre. Señala si el universo, en ese instante, está dispuesto a entregárselo. Para usar una analogía mecánica, y esta me encanta para visualizarlo, esto es igual a la dinámica de una caja fuerte de alta seguridad. A ver,
Sí, la caja fuerte es perfecta. El hambre, la operación motivacional, es ese deseo imperioso de abrir la caja fuerte porque sabes que adentro hay $1.000.000. La quieres abrir desesperadamente. Pero ese deseo, por más inmenso que sea, no mueve los engranajes de acero de la puerta. En este caso, la mamá de Joan es la combinación correcta de la cerradura. Es una representación sumamente precisa. Necesitas que ambas condiciones se alineen. Piensa en las combinaciones posibles. Si Joan está completamente llena tras una cena enorme, la OM es nula. Su deseo es cero. En ese escenario, no importa si su madre, el S de perfecto, está sentada a su lado ofreciendo una sonrisa. Joan no va a pedir el postre. Y en el extremo opuesto, imagina que Joan está famélica, deseando azúcar con una OM altísima, pero solo está su papá en la sala. El papá es el S delta. A pesar de ese deseo inmenso de abrir la caja fuerte, el comportamiento se suprime porque el cerebro sabe que no tiene la combinación correcta. No gasta energía intentándolo. Esa interacción entre el deseo interno y la señal externa explica tantas cosas. Volviendo al escenario inicial de la oficina oscura. Y el fregadero. El cansancio extremo es la operación motivacional para irse a dormir. Es un deseo enorme de descanso. Altísima motivación. Y el fregadero vacío es una señal, un S, de que dejar la taza es fácil y rápido. Pero el pequeño trozo de papel amarillo altera completamente el tablero de los estímulos. Porque ese papel es un ejemplo de comportamiento gobernado por reglas. A diferencia del caso del perro y el lobo, los humanos alteramos nuestra conducta a través del lenguaje sin necesidad de ensayo y error directo. El papel actúa como un S de súper complejo. Evoca instantáneamente un historial de condicionamiento verbal. Claro, el cerebro lee que tu madre no trabaja ahí e inmediatamente procesa contingencias sociales. Señala que dejar la taza resultará en conflicto con los colegas o desaprobación. El papel de verdad no tiene fuerza física, pero modifica la arquitectura de las recompensas en tu mente. Hace que lavar la taza, a pesar del cansancio, sea el camino de menor resistencia social. Y esto nos lleva, fíjate, a uno de los desafíos más formidables en el campo clínico aplicado. El cómo enseñamos esto, ¿verdad? Sí. Hemos establecido que el entorno que es ruidoso y está lleno de variables dicta el comportamiento. Pero, ¿qué sucede cuando un individuo no logra distinguir cuál es la señal correcta? Si el entorno es un mar caótico de estímulos entrelazados, ¿cómo hace un analista para construir ese puente neurológico? Porque no siempre hay un post-it amarillo fluorescente diciendo exactamente qué hacer en cada situación social. A veces la señal natural es súper sutil. ¿Cómo evitamos que el alumno se frustre equivocándose constantemente mientras intenta aprender? Utilizando un proceso altamente coreografiado de diseño instruccional. Se llama desvanecimiento de ayudas de respuesta, o prompt fading en inglés. El arte de enseñar. El objetivo clínico es llevar a la persona desde una etapa donde requiere asistencia máxima hasta el punto donde el set de natural del mundo real evoque la respuesta de forma totalmente autónoma. Y un enfoque clave aquí es el aprendizaje sin errores, utilizando una jerarquía de mayor a menor ayuda, most to least prompting. Exacto. El concepto de aprendizaje sin errores siempre suena casi utópico cuando se lee por primera vez. ¿No se supone que la humanidad aprende cayéndose y cometiendo errores? Es un mito enorme en el desarrollo de habilidades iniciales. Permitir que ocurran errores es profundamente contraproducente. Porque neurológicamente, cada vez que se comete y, digamos, se refuerza accidentalmente un error, se está creando una vía neuronal defectuosa. Sí. Una vía que luego requerirá el doble o el triple de esfuerzo clínico para ser desmantelada. El aprendizaje sin errores estructura el entorno para garantizar el éxito desde el ensayo número 1. Los textos ilustran esta mecánica maravillosamente con el ejemplo de enseñar a lanzar un frisbee. Tenemos al terapeuta, Kevin, trabajando con la alumna, Amy. Lanzar un frisbee requiere una biomecánica muy particular. No surge espontáneamente de la nada. Si Kevin simplemente le entrega el frisbee a Amy y espera a que el ensayo y error haga su magia, solo va a generar una frustración masiva. Ella lo va a tirar al piso 1000 veces. Así que Kevin no espera. Se convierte temporalmente en un superestímulo. Empieza con el nivel de ayuda más intrusivo en la jerarquía, la ayuda física total. O sea, Kevin se coloca detrás de Amy,
sostiene físicamente su mano y su brazo y guía el movimiento biomecánico exacto del lanzamiento. En ese instante inicial, Amy no está respondiendo a la presencia del frisbee, ni a la amplitud del parque. Su cuerpo está respondiendo al control físico directo de Kevin. Pero claro, para que esto sea una transferencia de control real, clínica, Kevin tiene que empezar a desaparecer gradualmente de esa ecuación, como un fantasma. Y ese es el proceso de fading, el desvanecimiento. Una vez que la memoria muscular comienza a registrarse, Kevin reduce la intensidad de la señal. Pasa de guiar la mano completa a darle, digamos, solo un ligero toque en el codo, lo que llamamos ayuda física parcial. Si el éxito de la conducta continúa, elimina el toque físico por completo. Pasa a usar un modelo visual, realizando él mismo el movimiento para que ella lo imite, acompañado de la instrucción verbal. Lanza. Es como ir bajando el volumen de una canción progresivamente hasta que solo queda el sonido ambiente natural. Eventualmente, elimina el modelo visual y solo dice la palabra. Y el paso final, el más crucial y el que define el éxito del tratamiento, es retirar su propia voz. El éxito total ocurre el día en que Amy ve a un amigo a lo lejos en el parque con los brazos abiertos listos para atrapar. Esa visión del amigo, ese es el S de natural. Es lo único que se necesita para que ella lance el frisbee perfectamente, sin que Kevin esté ni siquiera cerca de ahí. Esa es la transferencia exitosa del control de estímulos. La conducta pasó de depender de una instrucción intrusiva a anclarse orgánicamente en la naturaleza. Sin embargo, los manuales dedican capítulos enteros a una advertencia crítica, los riesgos letales de ejecutar este desvanecimiento de manera perezosa o incorrecta. Sí, hay un fenómeno clínico profundamente problemático llamado dependencia de la pista, o prompt dependency. Sí. Un dolor de cabeza clínico. Y la explicación de por qué ocurre este error revela muchísimo sobre cómo funciona nuestro cerebro como un órgano que constantemente busca ahorrar energía. La dependencia de la pista es este escenario donde el individuo aprende a ejecutar la habilidad de manera impecable, pero solo cuando la ayuda artificial del terapeuta está presente. Se vuelve incapaz de iniciar el comportamiento en respuesta a las señales sutiles del mundo natural. Se queda congelado esperando. Y esto pasa porque el cerebro humano procesa los estímulos basándose en su nivel de saliencia. Qué tan ruidosos, obvios o evidentes son en el ambiente. Si usamos el ejemplo de lavarse las manos, la voz firme de un terapeuta diciendo «lávate las manos» tiene una saliencia masiva. Es imposible ignorar esa señal. Hace eco en la habitación. En contraste, la sensación táctil de tener un poco de suciedad en las palmas de las manos es un estímulo de saliencia bajísima, es súper sutil. Y aquí está la biología del asunto. El cerebro es inherentemente eficiente. Busca ahorrar glucosa y recursos cognitivos siempre. Siempre se va a anclar a la señal más fuerte que prediga con seguridad la recompensa. O sea, si el terapeuta no desvanece su ayuda verbal lo suficientemente rápido, el cerebro de la persona concluye, lógicamente, algo muy pragmático. Dice, ¿para qué gasto energía monitoreando mis manos sucias o mi entorno complejo si esta voz fuerte a mi lado siempre me va a avisar exactamente cuándo debo actuar para obtener mi refuerzo? Es brillante y trágico a la vez. El resultado de ese pequeño error de cálculo en el fading es que el terapeuta accidentalmente se convierte en una especie de control remoto biológico para esa persona. Totalmente. Si Kevin nunca hubiera retirado sus instrucciones verbales, Amy podría estar de pie en medio del parque, sosteniendo el frisbee indefinidamente, esperando como una estatua a que alguien le dé la orden de lanzar. En lugar de generar verdadera autonomía, una ayuda que se queda demasiado tiempo crea cautiverio conductual. Por eso el análisis de la conducta y el dominio de conceptos como este elemento B-12 requieren tanta precisión técnica. No es solo un juego de palabras. El desvanecimiento no es solo una simple técnica de enseñanza, es el arte clínico riguroso de transferir la libertad de vuelta al individuo. Consiste en calibrar el entorno, meticulosamente, para asegurar que las personas respondan a las sutilezas de la vida real, y no a muletas artificiales, garantizando verdadera independencia. Tras analizar todo esto, desde las tarjetas clínicas del perro y el lobo hasta las complejidades invisibles de la motivación, las cerraduras sociales y el lanzamiento de un frisbee en el parque, emerge una conclusión ineludible. Sí, todo se conecta.
El control de estímulos es muchísimo más que un término árido para superar un examen de la Junta de Certificación. Es la cartografía exacta de cómo interactuamos con la realidad misma. Es el mapa del comportamiento humano. Resulta fascinante, de verdad, detenerse a observar la rutina propia a través de este lente. Si tantas de las acciones cotidianas, desde a quién se le pide un favor en la oficina, basándose en el historial de refuerzo, hasta la razón irracional por la que se lava impulsivamente una taza de café a la medianoche estando exhausto. Todos bajo este delicado ecosistema. Exacto, gobernadas por el ecosistema invisible de operaciones motivacionales y estímulos discriminativos. Todo esto nos lleva a plantearse una última interrogante, muy provocativa, por cierto, para quienes nos escuchan hoy. A ver, dejemos esa reflexión en la mesa. ¿Qué porcentaje de las acciones ejecutadas a lo largo de un día cualquiera son fruto de una deliberación verdaderamente consciente y original? ¿Y qué porcentaje es, simplemente, una máquina neurológica altamente eficiente reaccionando en un elegante piloto automático a las señales invisibles del entorno? Es una perspectiva que sacude bastante y transforma por completo la comprensión de la conducta. Sin duda. Y con esa reflexión profunda cerramos este análisis a fondo. Recuerden que dominar estas sutilezas es lo que separa a un técnico de un verdadero máster en análisis de la conducta. Gracias por acompañarnos en Behavioral Intelligence con Maro Sánchez. Ha sido un placer. Hasta la próxima sesión.